Mi nombre es Donatiu Castro Silva, soy sociólogo egresado de la Universidad de Sonora, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Me he dedicado a la investigación social por poco más de 3 décadas en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el Colegio de Sonora. La gastronomía constituye uno de los aspectos más íntimos de la vida personal y familiar cuando se multiplica al constituir sectores étnicos diferenciados con un mayor ahínco, es que la cocina se convierte en un flanco sustancial de la identidad. Los sectores migrantes trasladan hacia sus nuevas ubicaciones territoriales con mayor razón cuando se trata de una nación distinta. Estos saberes ancestrales que se han constituido como prácticas cotidianas que les brindan una diferenciación respecto al resto de la sociedad, no solo con este propósito de proporcionarles diversificación, sino para asumir una identidad propia en ese otro sitio. ¿Cómo se genera y por qué se genera este grado de sustancialidad, de importancia de la cocina para las familias, para las personas o bien para las comunidades? Porque es el caso que hay sectores étnicos que constituyen aglutinamientos que procuran dar fortaleza a quienes integran por el factor común de la identidad étnica a estas comunidades, que es el caso en Sonora de asentamientos o comunidades muy claramente identificables. ¿Por qué se genera de esta forma este grado de importancia? No solo en cuanto a sectores migrantes, sino para los sectores poblacionales que son oriundos, originarios y que se mantienen, que preservan su cultura justo en su mismo territorio. Ocurre por un acto que nos proporciona no solamente identidad sociocultural, sino también una identidad psíquica, que en términos de la sociología y a partir de la visión y de los conceptos de Pierre Courtier, sociólogo francés, denominamos el habitus. El habitus es la construcción del yo en relación con el contexto social y se genera a partir de un proceso que tiene un doble sentido, con la finalidad de generar un mismo producto, que es el individuo, y que será finalmente su sociedad inmediata. Para Pierre Bourdieu, el habitus constituye la interiorización del exterior y la exteriorización del interior. A este tipo de visión se le denomina teorías acción-estructura, que Bourdieu y otros científicos sociales plantean que, si bien históricamente en las ciencias sociales se ha asumido que el mundo exterior se impone a las personas, en realidad los individuos pueden también incidir en la vida social, desde la escala familiar, comunitaria, hasta la sociedad en su sentido más amplio, de tal forma que las personas estamos construidas a partir de esta visión, no solamente con las imposiciones sociales, que serían normas, conocimientos, sino también a partir de la voluntad y de la capacidad de agencia, se le denomina. Entonces somos agentes sociales. Y en cuanto a la gastronomía, recibimos, pues, como conocimiento heredado y por lo tanto tradicional o tradicionalista, un recurso que nos va a servir para presentarnos, para erigirnos ante los demás como un individuo, como personas que somos parte de un conjunto que nos respalda, que nos sostiene, que nos formó desde infantes y que nos sostiene como jóvenes y adultos. De tal manera que cuando observamos o cuando se puede observar que estos miles o decenas de miles de personas
foráneas a la entidad, ya sea que sean originarias de otro estado o de otro país. Lo que estamos advirtiendo es el hecho de que están procurando, por un lado, objetivar, concretar en platillos la cultura que les formó, que le da sentido a su vida. Y por otro lado, no hay discreción en ello, sino que se procura también la difusión de esos conocimientos gastronómicos, incluso recurriendo a un concepto que también es empleado por Pierre Bourdieu, un concepto que además es una palabra de uso cotidiano, coloquial, que es el gusto. Los sectores étnicos de origen migrante procuran la gastronomía como una herramienta de identificación cultural para diferenciarse de los sectores que no pertenecen al suyo, pero por otro lado también se procura la propagación de la cultura propia, no solamente por este ánimo de interacción sociocultural, que lo tienen todos los sectores, es decir, no existe la autosegregación. Todos ellos, ya sean poblaciones originarias o indígenas de México o sean poblaciones de origen internacional, todas procuran hacerse de un lugar con su propia identidad. Pero además hay casos en los que la gastronomía se convierte también en un recurso económico, es decir, en un oficio que les permita subsistir. En el mundo existen alrededor de 7,000 culturas con sus idiomas, con su arquitectura vernácula, con su gastronomía, etcétera. De tal forma que cada cocina que se agrega a un entorno geográfico, enriquece al imaginario y al conjunto de conocimientos de una población. En el caso de Sonora, se ha enriquecido ciertamente a partir de este diálogo intercultural que se ha tenido, sobre todo en décadas recientes. Es más bien en décadas o en lustros recientes que se ha dado una apertura y que esas distintas cocinas del mundo o del país se han colocado como una oferta gastronómica, por un lado. Y por otro, existe también atesorado un conocimiento gastronómico entre los miembros de estas distintas comunidades que existen en la entidad y que este no ha sido compartido de la misma forma en que se comparte aquella cocina que sí es ofertada en establecimientos temporales o permanentes. Es importante pues advertir que vivimos un mejor momento para el diálogo intercultural que el que se vivió en el transcurso de los siglos que va desde la colonia, momento de intenso contacto intercultural, hasta la modernidad del siglo XX.